¿Qué tal? Muy bienvenidos a un episodio más de Pensamientos y Diálogos de siguientepágina.com. Y tuvimos unos diálogos con Pedro pero les dije que iba a tener diálogos con gente muy interesante que yo sé que tienen muchísimo de Dios, y para mí el día de hoy es un privilegio presentarles a un amigo pues creo que desde Adán y Eva, casi, Casi. casi. Bueno, de hace muchísimos años. Conozco su trayectoria, él y su esposa Patty, misioneros en México, aman a México, y habla español mejor que yo. Yo apenas estaba aprendiendo inglés, pero bueno, les quiero presentar a Roberto Evans, que es un hombre que yo respeto mucho. Lo considero definitivamente como alguien que oye y ve de Dios, y profeta en muchas formas, maestro en gran manera, pero hemos pasado unos buenos tiempos como amigos y en el ministerio. Pero no quiero usar más el tiempo, quiero presentarles a Roberto y que tú nos digas, Roberto, que nos hables algo de ti y luego nos digas qué es lo que tú tienes en tu corazón para la iglesia en este tiempo. Bueno, muchas gracias, Palemón. Es un gran gusto estar aquí contigo y todos los que están mirando a esta transmisión. Y la verdad es, no me acuerdo la primera vez que nos platicamos o nos conocimos, pero estoy seguro que fue en el milenio pasado, antes del año 2000. Sí. Y pues siempre cuando te veía y estabas bien alto, le decía a mi esposa, yo quiero que él sea mi hermano mayor, yo quiero que él sea mi hermano mayor. Y Pero tú eres mayor entonces, que yo, man, no podía, nomás más alto. no, también creo que me ganas también por el otro lado, también de los años. No por mucho, solo por unos 20, creo. Creo. Pero al fin de cuentas, pues siempre les miramos con ojos de amor, de respeto, y también a Patty, pues también le amamos mucho. Y tus hijos también, que hemos tenido un poco de oportunidad, pero siempre muy grato al momento de conversar o platicar con ellos. Y pues, ¿qué puedo decir? Es un gusto estar aquí contigo y les amamos. Cuando platicamos el otro día, me preguntaste si hubiera un tema en mi corazón, y siempre hay muchos temas en mi corazón. Mm. Y muchas veces vamos a un lugar para predicar y mi esposa me pregunta y dice, Roberto, ¿qué vas a predicar? Y le digo, no sé. Y luego creo que imagina en ocasiones que no traigo nada en mi corazón. Y hay días que el tambo está vacío. Pero normalmente lo que pasa es que uno puede tener 3, 4, 5 temas diferentes hay en el corazón cuando uno ya quiere predicar y está esperando para el descenso de la paloma para que caiga por fin sobre un tema y dices, ya, este es el tema. Y entonces quiero platicar contigo, los demás, un poco en esta tarde sobre un tema que yo creo que es sumamente importante, pero a mi parecer es un tema casi desconocido. Y este tema es lo que voy a llamar el temor de Dios. Cuando yo comencé a investigar el tema en las escrituras y aún en literatura, en diferentes libros, me di cuenta que había muy pocos libros, muy poca literatura sobre el tema, aunque pues obviamente está en la Biblia. Pero comencé a pensar, ¿y cuándo en mi vida he escuchado un sermón sobre el tema del temor de Dios? Y la verdad es que tuve que decir, no me acuerdo de jamás haber oído una prédica sobre el temor de Dios. Y luego, habiendo yo predicado por casi 50 años, tuve que hacer la pregunta, ¿y cuándo he predicado yo sobre el temor de Dios? Y también saqué
puros ceros. Pero hace 3 meses di un estudio a unos pastores, un martes por la mañana, y tocamos el tema. Y uno de los pastores en la salida me dijo, Roberto, tú debes dar una serie de estudios sobre el temor de Dios. Y como que me tocó la palabra, como que me entró. Y dije, yo creo que tienes razón. Yo creo que debo en sí tratar de formar algo sobre el tema del temor de Dios. Y lo digo porque vamos a pensarlo. Cuando yo vivo en México, yo vivo en Michoacán, tú ahora vives en Dallas. ah, Aquí en Michoacán las cosas son muy difíciles en términos del narcotráfico, de la crimen organizada y tantas cosas. Y al diario tú escuchas de asesinatos, escuchas de todo. Y un día estaba pensando, el problema aquí en Michoacán es que no hay ningún temor de Dios. Porque si la gente temiere a Dios, su conducta sería diferente. Definitivamente. Temerían matar, temerían extorsionar, temerían a violar, etcétera. Y aún en los Estados Unidos, cuando uno mira a su alrededor, ve las noticias, ve cómo la sociedad, en mi opinión en general, yo nací en los Estados Unidos, cuando uno ve cómo la sociedad norteamericana se va degenerando y ahora a un paso más rápido que antes, y todas las barbaridades que se están cometiendo, uno llega a pensar, no hay temor de Dios. Sí, Porque si la gente temiere a Dios, su conducta sería diferente. Pero por el hecho que actúan como actúan, están diciendo, o sea, yo no creo en Dios, o si hay un Dios, no me importa. De todos modos, yo no temo a Dios. Y la gente hace lo que quieren hacer. Y terminamos con Romanos 3:18, en donde Pablo, citando los salmos, dijo plenamente de la sociedad en sus tiempos que no hay temor de Dios delante de sus ojos. uf, Y entonces, si alguien me preguntare, Roberto, ¿cuál es el problema del mundo el día de hoy? No hay temor de Dios. ¿Cuál es el problema de la iglesia el día de hoy? No hay temor de Dios. Porque el temor de Dios nos induce a comportarnos en una manera que le tome en cuenta a Él, que le respeta a Él, hasta que le teme a Él. Y estas cosas cambian nuestra conducta. Yo creo que un avivamiento, por ejemplo, tú sabes, la palabra avivamiento es muy popular hoy en día. Yo digo que venga un avivamiento, pero no puede haber un avivamiento sin el temor de Dios, porque ¿qué clase de avivamiento es que no resulta en el temor de Dios? Y entonces es un tema que he estado masticando ya por algún tiempo y hablando del hecho que es algo olvidado. Estaba leyendo un libro que el título del libro es El temor olvidado, el temor el, olvidado. Wow. el temor de Dios. Y entonces yo creo que es algo muy importante y me hago la pregunta, ¿cómo serían o estarían las cosas si hubiera una restauración del temor de Dios en el mundo, en la iglesia y aún en nuestros corazones? Entonces, más o Gracias, menos corazones. es el tema que traigo en mi corazón. Pues nos diste una muy buena introducción, nos preparaste. Ahora sí nos explicas algo más, porque como tú dices, ah, creo que es un tema poco entendido, poco enseñado, aunque el temor debería ser una respuesta inmediata ante la revelación de Jesucristo, de su hermosura, de su santidad. En el momento en que se nos revela Jesucristo como Él es, empieza uno a poder vivir el temor de Dios, pero, como tú dices, es muy importante entenderlo en las Escrituras y que nos sea revelado para vivirlo. Ujú. Me gustó ahorita que lo dijiste porque se está orando por un avivamiento, pero no puede haber avivamiento si no hay temor de Dios. Tiene que volver a ser, Sí, tiene que haber.
Inclusive, Pues sí. hay un texto en Proverbios, uno que muchos yo creo que han de conocer, Proverbios 9:10. Ahí yo supongo que es Salomón. Él dice, el temor del Señor, el temor de Jehová, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. 9:10 de Proverbios. Ajá. Dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y entonces él dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Muchos imaginan que el temor de Dios es el fin de la sabiduría. O en otras palabras, tú y yo, viviendo en este mundo como incrédulos, saturados, llenos de las filosofías e ideas de este mundo, los cuales siempre apuntaban hacia Dios, su existencia, la ley de Dios, como cosas absurdas, burlándose de Dios y todas las cosas. Y entonces en el mundo no existe un temor de Dios. Y la gente de este mundo cree que si tú temes a Dios, que tú eres un insensato. Creen que tú eres un tonto, ¿sí o no? Sí, Ay, vaya, este es un definitivamente. cristiano, dice que cree en Dios. Ay, ¿por qué está fumando? No sabe nada. Y entonces para la gente de este mundo, el temor de Dios es una señal de ignorancia. Y yo creo que ellos dirían, pues el temor de Dios es el fin de la sabiduría, porque el que de pronto comienza a temer a Dios ya perdió su inteligencia. Sí. Pero la Biblia lo dice todo lo contrario. El temor de Dios, el temor del Señor, es el principio El principio de de la la sabiduría. sabiduría. Me gusta el principio de la sabiduría. Sí. Sí. Y a mí me gusta esto porque Dios es como el fundamento de toda la creación, la piedra principal de ángulo. Él es la fuente, todo nace de Él. Y Él en sí, en Él subsisten todas las cosas. Y entonces el temor de Dios es el principio de sabiduría. Y yo creo que un parte de este temor del Señor realmente es el reconocimiento de su existencia. Mm. Porque cuántas personas que conocemos que dicen, no hay ningún Dios, yo no estoy de acuerdo que hay un Dios, y juran y argumentan que no hay un Dios. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y en esto tiene que ir, obviamente, incluido el reconocimiento de la existencia de Dios. Porque la creación es muy triste si Dios no existe. Es un vacío oscuro, sin dirección, sin cualquier cosa. Y entonces para mí, el temor de Dios es el principio de sabiduría, es el principio de entender las cosas. Si Él es el creador de todo, si en Él subsisten todas las cosas, si Él manda en todas las cosas, si Él en sí llena todas las cosas, y yo digo, no existe, pues ¿hasta dónde voy a avanzar yo en mi conocimiento? No voy a avanzar mucho. Pero si de pronto yo digo, ajá, hay un Dios, Él sí creó todo, en Él todo subsiste y Él encamina todo conforme a sus propósitos. Entendiendo que Él sí está, esto me lleva a un fundamento firme. Dios sí existe y esto me pone en una posición en donde yo puedo aprender. ¿Hasta dónde puedo yo aprender si niego la causa de toda la creación que es Dios? ¿Hasta dónde? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así es, Sí. el necio. El necio. Sí. Entonces, aquí dice algo interesante, versículo 10. El temor del Señor es principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Wow. Yo creo, el temor es en sí principio de sabiduría, pero yo creo que también el temor de Dios realmente es el principio de la inteligencia, porque es ahí en donde le estamos reconociendo. Y si no hacemos esto, estamos en las tinieblas. Y entonces voy a proceder un momentito a definir lo que es el temor de Dios. ¿Está bien? Sí, adelante. Okay. Sí, porque estamos Importante. platicando un tema y la pregunta es, ok, ¿qué quieres decir
con la frase temor de Dios. Sí. Y yo creo que muchos imaginan que Dios es un monstruo celestial, iracundo, horrible, fuera de control, etcétera. Y dicen, no, pues si este es Dios y yo le tengo que temer porque él así es, no quiero tener No, nada que ver. mejor no le entro. Sí. No, pero no es así. Estamos hablando de cosas diferentes. Yo creo que alguien dijo que hay básicamente dos clases de temor en el mundo. Uno es el temor del hombre, el otro es el temor de Dios. Y entonces, todos nosotros quienes vivimos en este mundo, en algún momento u otro, si no constantemente, hemos tenido temores de otras personas. Algunos, pues sí, su padre era un diablo encarnado y un terror de su padre, otros terror del vecino, otros, quién sabe, temor de esto, de temer tal. Y el hombre, pues en sí, teme al hombre. Pero Cristo dijo, y creo que es Mateo 10, 30, 31, que no debemos temer al hombre que solo nos puede matar, pero debemos temerle más bien a Dios, quien puede matar y además echarnos al infierno. Sí O en está otras fuerte. palabras, él dice, ok, yo entiendo que pueden temerse los unos a los otros, pero este es el nivel más bajo. Hay que alzar los ojos y hay que temerle a Dios, quien sí te puede matar y sí puede tirar tu alma, tu cuerpo en el infierno. Pero ahora voy a proceder. Temor del hombre existe, pero la Biblia trata de fijar nuestra vista más en alto, temerle a Dios. Y ahora, temor de Dios. Yo veo que hay dos aspectos, dos lados a lo que es el temor de Dios. Y voy a ir con el segundo aspecto primero y luego vuelvo al primer aspecto. Debemos temerle a Dios en cuanto al hecho de que Él es justo y santo, Sí. y Él en sí es el gobernador, el rey, el juez de toda la creación. Debemos temerle porque todos nosotros un día vamos a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo para rendir cuentas por lo que hemos hecho en esta vida, o sea, para bien o para mal. Imagínate. Pues sí, cuando él lo sabe todo. Y entonces hay personas que luchan en contra de esta idea y dicen que Dios no juzga, Dios no existe, Dios sería injusto en juzgar. Batallan con todo su ser para borrar este aspecto de Dios del universo, que Dios es un juez y es un juez justo y todos tendrán que comparecer ante su tribunal. Esto sí quita el sueño de algunas personas y entonces luchan en contra de esto porque no quieren reconocer que es una verdad, porque casi su actitud es, nadie tiene el derecho de juzgarme a mí menos yo mismo. Y no les gusta la idea de que hay un Dios quien creó todo, quien es el redentor de todo, quien es el dueño de todo, que está en su derecho a llamar toda su creación a cuentas y realmente no tenemos ninguna palabra que meter en contra ni a favor de este asunto porque no somos Dios, somos criaturas y Él es Dios. Entonces al hombre no le gusta el hecho de que alguien podría ser mayor que él con un derecho absoluto sobre él y al fin de cuentas que lo que nos irrita hasta las cachas es Dios no nos toma en cuenta, no le Ese importa es, nuestra opinión, sí, él va a hacer lo que él quiere hacer. ese es otro. Sí. Sí, Entonces, este temor o este aspecto de temor es al que vemos, por ejemplo, cuando Adán pecó en el huerto de Edén. Cuando él pecó, huyó cuando oyó la voz de Dios y en sí se escondió de Dios por temor. Otros en la Biblia, teniendo un temor de Dios,
se han ido, se han escondido, tratan, dice Apocalipsis, que van a estar en las montañas y cúbrenos, por favor, las piedras de la montaña del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Pero hay un temor de Dios y más es un temor de su juicio. Sí, Y si uno está en Cristo Jesús, pues debe menguarse mucho. Pero al fin de cuentas es un temor de Dios que uno siente, aunque no quiere, siente que sí puede ser objeto de lo que sería la ira y el juicio de Dios. A la gente no le gusta pensar esto, por eso luchan tan en contra de la idea del juicio de Dios. sí. Me gusta algo que dijiste ahorita. Nadie tiene derecho de juzgarme. O sea, es hacerse Dios a sí mismo. El hombre que Claro, piensa así se hace Dios a sí mismo. O sea, ni sí, siquiera Dios. sí. Sí, sí. De esto ¿Eso es el humanismo? ¿O qué es? yo creo en gran parte se deriva del huerto de Edén. Ajá. Cuando cuando el diablo tentó a Adán y Eva y dice, ¿es cierto que Dios ha dicho que no pueden comer de ninguno de los árboles del huerto? Y Eva dice, no, podemos comer de todos menos aquel que está en Sí, medio del huerto. Porque el día que comemos de este árbol, vamos a morir. Y el diablo dijo, no, ¿cómo crees que van a morir? No te pasa nada. A lo contrario, si comen de este árbol, van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. ajá. Y entonces, ¿qué le estaba ofreciendo? Que tú ibas a poder ser un ser tan inteligente que tú podrías conocer todo y tú podrías decidir lo que está el bien y el mal. Y cuando Imagínate. veo esto, yo digo, pues toda la raza tragó la carnada, Sí, porque lo que pasa es que todos nosotros queremos exigir el derecho, reservar el derecho de decir yo y solo yo tengo en sí el derecho de decidir lo que está bien y mal en cuanto a mi vida. Y ni sí, tú ni nadie que tiene el derecho de hacerlo, ni la ley, ni la constitución y todo. Pero el problema es que Dios sí tiene el derecho y no nos gusta. Entonces luchamos en contra de Él. Y entonces el temor de Dios es algo innato, yo creo, en el hombre que rechaza, no quiere escuchar a Dios, no quiere que Dios tenga derecho sobre él. Pero este es un aspecto de lo que es el temor de Dios. El temor, el rechazo, el odio del juicio de Dios sobre el hombre. Pero este es secundario. El temor de Dios primario es esto. Antes de que hubiera pecado, antes de que el hombre cayera en el pecado, existía el temor de Dios. No solo entró con la caída de Adán y Eva, porque realmente el temor de Dios se puede definir con otras palabras, como qué tal reverencia, reverencia. qué tal respeto, qué tal honor, qué tal asombro, qué tal de reconocer la grandeza de otra persona. Yo ¿Cómo creo, definirías reverencia? Creo que esa es una palabra también que necesitamos entender. Y yo creo que vamos a dejar ahorita, vamos a hacer una pausa y continuamos con este tema, ¿sí? uh-huh, Y yo creo que hay mucho de dónde cortar y de dónde sacar por aquí. Y vamos a continuar. Les damos las gracias por esta primera parte del temor de Dios, un tema muy importante para seguir la segunda parte con Roberto Evans, un maestro de primera, como lo estamos oyendo. Gracias y continuamos con la segunda parte.